¿Estás pasando por alguna situación grave? Quizá algún cáncer o alguna enfermedad incurable. ¿Sabías que hay un santo que ha hecho más de 30.000 milagros, que tiene un aceite milagroso, que puede ser tu solución? En el día de hoy hablamos de San Charles Macluf, su aceite bendito y los milagros que ha conseguido a lo largo de la historia. Acompáñanos hasta el final. Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos que nos acompañan una semana más por nuestro canal de YouTube, sean bienvenidos a Salve María con los Heraldos del Evangelio, este podcast que hacemos con tanto cariño para ustedes desde nuestros estudios en El Salvador. El día de hoy estoy muy contento por dos cosas. Primero que todo por el tema que vamos a hablar, ¿no? Que es un santo espectacular que nos han pedido a gritos que volvamos a hablar de él, a contar milagros. Y bueno, ya ustedes pues van a ir descubriendo las maravillas que este santo ha conseguido a lo largo de la historia y que puede conseguir para cada uno de nosotros. Y también porque estoy con el hermano Juan Andrés nuevamente, después de bastante tiempo, ¿no? Haciendo un podcast. Así que salve María, hermano Juan Andrés, bienvenido. Salve María, hermano Sebastián, salve María a todos. De hecho, siento como que, no sé, hace más de un año no grabamos juntos un podcast. Sí. Es la sensación que tengo, me siento como que fuera la primera vez, otra vez. Exacto, con mucho gusto. No, pues sí, hace tiempo que reviviendo la juventud. Exactamente, juventud, divino tesoro. Pero bueno, entonces, fenomenal que el santo que nos reúne es San Charbel, ¿no? San Charles Macluf, que tuvimos la oportunidad ya de hacer un programa un poco más extenso sobre su vida en general, ¿no? Pero hoy nos queremos centrar especialmente en lo que fueron sus milagros, ¿no? Y lo que son sus milagros hasta los días de hoy. ¿Usted sabía, hermano Juan Andrés, que hay más de 30.000 milagros? Es impresionante. Reconocidos. Ahí en el santuario de Anaya, ahí en el Líbano, donde descansa su cuerpo incorrupto. Y esos son los reconocidos, porque hay tantas iglesias a lo largo del mundo que le tienen devoción también. Sí. Si uno entra a las iglesias y ve candelitas, cintitas, ve de todo, es súper popular y creo que le llaman la Pietrelcina de Oriente, ¿no? O sea, de tanta gente que va. Que de hecho tiene un gran paralelismo en cuanto a la vida con el Padre Pío, ¿no? Sí. Un gran místico, un monje, con una vida muy austera, lucha contra el demonio, un gran... Impresionante. Taumaturgo, ¿no? Un montón de milagros ya en vida y luego después de su muerte, que hasta los días de hoy pues es de los santos más milagrosos, si no el más milagroso que se conoce hoy en día, pues es de los más milagrosos, top 3 seguro, ¿no? Digamos, ¿no? Ahí está. Así que bueno, pues vamos entonces a hablar de San Charbel. Y bueno, ustedes que nos están acompañando, pues es muy importante que nos dejen ahí sus comentarios, qué les parece, algunas preguntas, algún testimonio también que nos quieran dar. Eso es importante. Y recuerdo también que ustedes pueden suscribirse al canal, que es completamente gratis. Es solo apretar ahí el botón suscribirse y ya pues van a estar acompañando todos los contenidos que hagamos aquí en nuestro canal. Pero bueno, hermano Juan Andrés, siempre es bueno recordar un poquito, una pincelada rápida de la vida de San Charbel. Claro. ¿Quién fue? ¿Dónde vivió? ¿Dónde nació? ¿Qué fue lo que hizo? En fin, si usted quiere... Bueno, los dos. Perfecto. Aquí entre los dos vamos aportando un poco. Sí. Es un santo libanés, ¿no? Sí. De Líbano. Recordemos que el Líbano desde las Sagradas Escrituras tiene un papel importante. Refleja, hablan de los cedros del Líbano, los salmos aparece mucho. El Líbano también, esos cedros son una prefigura de Nuestra Señora. Así que bueno, hasta eso, ¿no? Sí. Él nació de una familia muy, muy humilde, muy sencilla. Creo que su padre tenía un trabajo bien simple también. Trabajadores agrícolas, sí. Ajá. Y hay una cosa interesante, que él pasó 23 años en el mundo, 23 años como sacerdote y 23 años como ermitaño. Qué interesante. Entonces 23. Murió una noche de Navidad, sí. Una víspera de Navidad. Y bueno, ya en vida, muchísimos milagros. Para serle honesto, hermano Sebastián, no he tenido oportunidad de encontrar una buena biografía así para leerla con detalles, pero sí es impresionante la cantidad de dones que este hombre tenía. Sí. En vida realizó también muchísimos milagros. Por ejemplo, cierta vez en la zona del monasterio
llegaron unas langostas que estaban comiéndose las plantaciones. Y los campesinos, desesperados, fueron al monasterio. El superior lo mandó a San Charbel, que ya tenía pues fama de santidad, y le dijo que la solución es ese asunto. Ahora imagínense ustedes, él es un ermitaño que vive en oración, celebra su misa, lee las Sagradas Escrituras, casi no duerme, pasa haciendo vigilias, contemplación, y de pronto un alboroto, el superior le manda que les acompañe y él sale con una calma, contrastando con, por así decirlo, con el estrés de los pobres campesinos, que están viendo que sus plantaciones pues van a acabar y que va a haber hambruna. Seguramente ya él solo con su presencia ya ellos tenían una certeza de que esto se iba a solucionar de alguna forma. Dios iba a actuar de alguna Es que forma. debe impactar ver a un hombre así. Claro. O sea, imagínense, alguien que se relaciona prácticamente solo con Dios. Sí. Qué mirada de haber tenido ese hombre. Sus palabras. Alguien que pues está acostumbrado a hablar solo con Dios. Sus palabras deben tener una profundidad, ¿no? Sí. Bueno, la cuestión es que él llega, hace las oraciones, esparce agua bendita y las langostas empiezan a irse. O sea, la gente no cabía en sí de alegría de ver milagros, de ver ese milagro, de ver cómo se salvaban sus plantaciones. Pero más de que ver cómo se salvaban sus plantaciones, no sé, las maravillas de Dios realizadas ante ellos, ¿no? Claro. Impresionante. ¿Usted se acuerda también de ese caso? Usted habló de la vida de ermitaño y la vida de obediencia, ¿no?, que tienen que llevar ellos, de austeridad, de mortificación de la carne. Usted hablaba de la mirada también. ¿Cómo sería la mirada de San Charbel? Un hombre que de un momento para otro decidió cortar con el mundo, con el demonio y con la carne, con una radicalidad total, que nunca más en su vida miró a una mujer a los ojos, a la cara, nunca, ni a su propia madre. Su propia madre, cuando llegaba a visitarlo, sus hermanas, su familia, saben que los árabes son muy expansivos y muy familiares, son esas familias gigantescas que todos son primos, todos son conocidos, y todos querían ir a verlo a él, porque era además un hombre de una fama de santidad. Cuando llegaba la familia, cuando llegaba la madre, las hermanas, él no salía, no les daba la cara para no verlas a la cara. Era una especie de buena radicalidad de la práctica de la virtud, llevada a un tal extremo que ya se vuelve en un acto heroico, un acto de virtud heroico, tratando de evitar cualquier contacto con lo que pueda llegar a ser un mínimo, no sé, un pelo de tentación, de desvío de su vocación, de su entrega a Dios, de su comunicación con Dios. Impresionante, ¿no? Claro, es que los santos son así, ¿no? Porque justamente quien no es capaz de negarse lo lícito, no va a ser capaz de negarse lo ilícito. Por supuesto. Entonces a veces uno queda como, ¿pero por qué? O sea, si era su mamá. Claro, porque pero él lo hacía, digamos, por una intransigencia total, una entrega total a Dios. Incluso nos cuentan que él no tuvo apoyo de su familia para entrar a la religión. No tuvo que escapar de la casa, Se escapó literalmente, ¿no? Sí. Lo bueno es que su padre había fallecido cuando era muy pequeño, tenía 3 años, y su madre pues se volvió a casar con otro hombre que creo que era soltero, se casaron, y este hombre, después de casado, terminó siendo sacerdote. Recordemos que en la iglesia tiene varios ritos. Tenemos todos la misma fe, pero hay diferentes ritos de manifestarla. Y en Oriente, en la India, no sé, en Grecia, en otros lugares, pues tienen su propio rito y tienen sus propias normas, sus propias reglas, dentro de las cuales, ahí en el rito al que San Charbel pertenecía, que era el rito maronita, ¿no? Ellos tenían la autorización de ordenarse sacerdotes siendo casados. O sea, si una persona estaba casada, recibía la vocación o sentía la vocación para el sacerdocio, decidía hacerse sacerdote, ya siendo casado podía ser ordenado. No es que siendo ordenado sacerdote se le venía el deseo de casarse y se casaba, no estaba permitido eso. La persona tenía que estar ya casada. Entonces, el segundo padre o papá de San Charbel se casa con su madre y después recibe la vocación. Imagino que hay ejemplo del propio San Charbel, ¿no? Que debe haberlo influenciado, estimulado. Entonces, bueno, pero yo le quería comentar o recordar este hecho de la lamparita, ¿se acuerda? Que es muy bonito y demuestra cómo la obediencia consigue verdaderos milagros. ¿Se acuerda? Que ellos tenían
Usted me lo corregirá acaso me equivoque. Ellos tienen un horario para acostarse, ¿no? Para terminar sus oraciones y para irse, recogerse a dormir, ¿no? Y San Charbel siempre iba a pedir al proveedor de la casa, no sé cómo sería eso, el monasterio, un poquito de aceite para su lámpara para poder terminar de leer la Biblia, hacer sus oraciones, etc. Pero al parecer el superior y el encargado del almacén le tenía como que cierta rabia, cierta, no sé si envidia, no sé, cierto. Una persona que es virtuosa por lo general incomoda a los otros y tarde o temprano empiezan a criticarlo, empiezan a ver las cosas en principio negativas, ¿no? Y entonces un día quisieron jugarle una broma y el almacenero le puso, no le quiso dar aceite, sino que le puso agua en su lamparita, la llenó de agua. Y San Charbel fue y la encendió y la lamparita que tenía que estar llena de aceite, combustible para encender la mecha, se prendió milagrosamente con el agua. Y el superior, viendo que no apagaba la luz, fue y le tocó la puerta. ¿Y usted por qué tiene porque le había hablado con el almacenero para que no le diera aceite? ¿Y usted por qué tiene la luz encendida? ¿Por qué no se va a dormir? ¿Quién le dio ese aceite? No, me lo dieron en el almacén. Y el superior fue a comprobar la lámpara y vio que estaba encendida con agua y no con aceite, y en ese momento él comprendió: este hombre es alguien especial. Y se arrodilló delante de él, le pidió perdón y le pidió la bendición. Bendígame, Fray Charbel o hermano Charbel. Y ahí, a partir de ese momento comenzó ya a tratarlo con una deferencia especial porque era un santo, tenían un santo entre ellos. Es impresionante. Impresionante, muy bonito. Y la fama se esparció por todos lados, ¿no? Sí. Usted sabe que a las tantas había un príncipe en el Líbano llamado Rashid Bey al-Khouri. Espero haberlo pronunciado bien. Nos disculparán los... Y tenía un hijo, Naguibem, que era el heredero. Y le dio tifus. Tifus es una enfermedad, pero horrible, hermano Sebastián. Sí. Se transmite por pulgas y piojos. Y la piel se empieza a poner roja, con manchas. Una cosa horrible. La persona queda sin fuerzas, fiebres, espantosa. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hizo este príncipe? Mandó a sus hombres a que fueran al monasterio. Y cuando llegan al monasterio hablan con el superior, y el superior directamente, Fray Charbel, o sea, San Charbel, no sé cómo se dirá no sé. Si Fray, no sé, pero bueno, la cuestión es que manda a San Charbel a que vaya a resolver el caso. Imagínense, nuevamente él sale, ¿verdad?, de su ermita, y llevó, pues, para hacer un ceremonial un poco más largo, más lindo, llevó incienso, agua bendita. Recordemos, el incienso en la liturgia tiene muchas funciones, por así decir. La palabra no es la adecuada, decir funciones, pero como que se utiliza no solo como para honrar, sino también para purificar, para exorcizar, ¿verdad? Entonces hizo un ceremonial pues muy lindo con el joven, con las oraciones, y después de la bendición final, a los pocos, lentamente, la piel fue volviendo a tomar su color. ¿Y lo curó? Y lo curó, enfrente del príncipe y sus hombres y tal, y la gente no lo podía creer. Qué impresionante. Y lo más impactante de todo, hermano Sebastián, o sea, no solo esa fama que usted menciona que se estaba esparciendo por todos lados, sino la humildad de él. Claro. No, qué gran milagro. Sí, porque me imagino que después de eso un príncipe quería darle, no sé, algún regalo, algún presente, alguna honra, algún reconocimiento. Y él nada, simplemente... Claro, por eso era un santo, ¿no? Exactamente. Que cuando la persona restituye todo a Dios y reconoce que todo viene del poder de Dios, pues Dios le sigue dando la gracia, los dones para beneficio de terceros, ¿no? Cuando la persona se adueña y quiere beneficiarse de su ministerio, de sus dones, ahí la gracia se aleja, Dios se retira, y el que entra a actuar es otro, ¿no? Lastimosamente. Pero bueno, y algo que es súper interesante, que recuerdo que lo conversamos, pero es muy bonito recordarlo, fue cuando él murió, ¿no? Porque recuerde que el día 16 de diciembre, él estaba celebrando la Santa Misa, ¿no? Y él tiene como una especie de derrame cerebral, ¿no? Y ahí, en medio de la misa, en medio del santo sacrificio, y ahí él cae, no consigue terminar la misa, me imagino, y queda como una especie de situación medio de agonía, ¿no?
Y recuerde que había un enfermo, ¿no? Un enfermo que estaba yendo con su madre a visitar el convento de Anaya porque querían conocer a San Charbel, ¿no? Y justo cuando llegan fue el día que murió San Charbel, el día de Navidad. Imagínense, el tío diría, qué salado, qué de malas, justo el día de que llegamos aquí a ver a San Charbel se nos muere el santo. Y el joven, que era el que estaba enfermo, dice, no, pero por lo menos quedémonos para la misa de Navidad. El joven tenía una enfermedad gravísima. Y en la misa de Navidad y del entierro, que se juntaron las dos misas, el joven después se dio cuenta que terminó la misa y estaba completamente curado. Bravo, qué impresionante. Y fue en ese momento, después de esa misa de Navidad y del entierro de San Charbel, por así decirlo, que de su tumba como que comenzó a salir una luz extraña, como que una estrella que se ponía encima, ¿no? Y creo que salía luz de dentro de la tierra. De la tierra, porque ellos eran por 4 meses, ¿no? Sí, ellos eran enterrados, según la regla de ellos, sin cajón, sin nada. Así como estaban, el cuerpo con su hábito, abrían un hueco en la tierra, lo metían ahí. Y ahí, exactamente, como usted dice, salía como una especie de luz y como que una estrella se veía a lo lejos. Qué impresionante. Y los peregrinos que pasaban veían esa luz y querían ir a ver qué era lo que estaba pasando. Creo que hasta musulmanes. Exactamente. Sí. Y ese fenómeno duró 4 meses. Si no me engaño, hermano Sebastián, cuando lo abren, sí, el cuerpo impecable, totalmente incorrupto. Pero bañado como en una especie de aceite, un líquido, una mezcla de aceite como con sangre, exacto. Pero que desprendía un olor súper, no sé, agradable, como una mezcla de flores con aceite, con un ungüento maravilloso, ¿no? Y a partir de ahí es que los monjes, con mucha devoción, con mucho cariño, empiezan a recoger ese aceite, ¿no? Empiezan a guardarlo y empiezan a utilizarlo para ungir a los enfermos, para bendecir a los niños, para bendecir a los ancianos. Y es que se empiezan a dar miles y miles y miles de curaciones, ¿no? Como usted decía, ya que el cuerpo permanezca incorrupto, ya es un milagrazo, sobre todo por la forma como fue enterrado. O sea, estaba y lo sacan en medio de una especie de piscina de ese líquido, pero el cuerpo intacto completamente. Ahí lo trasladan a otra tumba, lo vuelven como que, no sé, la palabra enterrar no es la correcta, lo ponen como una especie de tumba, de mausoleo, y de la piedra empieza también nuevamente a brotar ese maravilloso aceite, que entiendo que hasta los días de hoy sigue saliendo algo de ese aceite, que hoy en día pues ya en algunos lugares, como es tanta la demanda, ese aceite lo van mezclando con otros aceites de oliva y lo van repartiendo en las diferentes iglesias para que la gente pues lo use con devoción, ¿no? Muy bonito. ¿Quién nos diera tener un poquito de ese aceite? Sí, ¿no? Yo creo que yo tengo un poco, o sea, no del mero del original, pero sí tengo un poquito del que es mezclado con el aceite original de San Charbel. Sí, ahí le doy si quiere algún día. Claro que sí. Pero bueno, hermano Juan Andrés, entonces ya que hemos contado, bueno, un resumen, hemos hecho un pequeño resumen de lo que era su vida, algunos milagros en vida, cómo fue su muerte, cómo fue que surgió este aceite. De repente contar algún otro hecho antes de la pausa. Claro que sí. Ocurrido con San Charbel, algún milagro así interesante que usted quiera contarnos. Bueno, antes de nada, dejar claro que si contásemos todos los milagros no acabaríamos más. Una vez que son más de 30,000. ¿Verdad? Pero así, buscando un poquito así por encima, encontré algunos bien interesantes que me gustaría compartir con todos ustedes. Usted también tiene otros, sí, yo tengo ¿no, uno que otro Sebastián? por acá. Sí, espero que... Y la verdad que este de aquí, el primero que quiero contar es muy interesante porque se dio hace poco. Fue exactamente en el 2014. O sea, hace nada. Sí. Y se dio con una niña musulmana. Es muy interesante porque es en el Líbano también. La niña se llama Rahaf al-Halabawi y ella pues tenía un cáncer cerebral severo que la afectó pero totalmente. Una niña, estamos hablando de una niña. Imagínense los pobres papás de la niña, bajo cierto aspecto, creo que sufrían hasta más que ella, ¿no? Claro. Imagínense qué dolor pues ver a su propia hija con esas circunstancias, ¿no? El hombre, el papá se llamaba Muhammad. Y los médicos, obviamente la llevaron al doctor, todo, y los médicos decían que había 2 opciones. Una era intentar una operación arriesgadísima, pero que iba a tener consecuencias muy fuertes, incluso la muerte, y que no se la recomendaban. Y la otra era pues que iba a durar un par de meses más y que hasta aquí iba a morir.
El hombre no sabía qué hacer, estaba desesperado, pero escuchó hablar de la fama y de la bondad y misericordia de San Charbel a todos aquellos que recurrían a él. Entonces fue al santuario, estuvo en misa, imagínense, estuvo en misa y le pidió que lo ayudara. Aquí, hermano Sebastián, me atrevo a leer. Sí. Porque son las palabras que el propio San Charbel se le aparece y le dice. Textuales. Tus oraciones han sido aceptadas. No tengas miedo por la operación. Deja que Rahab la haga y se curará al 100%. O sea, era totalmente lo opuesto de lo que los médicos decían, ¿no? Intentar una operación que va a salir mal y que probablemente va a morir igual. Y San Charbel le dice, no, que la haga, va a salir al 100%. Muhammad pues sale ese mismo día corriendo y dice a los médicos que hagan la operación. La hacen y un éxito total. Impresionante. La operación, extirpan el cáncer y luego él regresa a la iglesia y agradecerle a San Charbel y dice lo siguiente: San Charbel es para todos y la iglesia es para todos. Crean. Qué impresionante. O sea, es un hombre que pues su vida cambió después de esto. No fue solo una cura física de un porte altísimo, sino que además transformó su vida. Hizo el verdadero ecumenismo, San Charbel. Atrajo a personas que eran de otra religión, musulmanes, por medio de un milagro, a la verdadera fe de nuestro Señor Jesucristo. Exactamente. Impresionante, muy impresionante el milagro. Muy bonito. Mire, yo creo que, no sé si hacemos la pausa mejor ahorita. Usted manda, y hermano Sebastián. Volviendo ya, seguimos con ya una seguidilla de milagros que vamos aquí a contar con el hermano Juan Andrés. Y recuerden, antes de irnos a la pausa, que es importante que den like a este video para que muchas más personas puedan conocer tantas maravillas que contamos al respecto de la Santa Iglesia y en el día de hoy especialmente de San Charbel Macluf. Así que no se muevan, ya regresamos. Hermano Sebastián, mire, ¿cómo se hace para poder poner los emojis del canal? Que sale el Padre Gonzalo, Jesús, San Joselito. ¿La verdad no sabe cómo? No. Mire, es que usted tiene que hacerse miembro del canal. ¿Miembro del canal? ¿Y cómo así? ¿Cómo se hace eso? Mire, es muy sencillo. Primero que todo, ¿qué es ser miembro del canal? Es una persona que cada mes apoya con un poquitito para que este canal pueda seguir creciendo y llegando a muchísimos más lugares. Es muy sencillo, le voy a mostrar. Preste atención. Lo primero que tiene que hacer es presionar este botón que dice unirse. Y ahí usted selecciona el tipo de categoría que quiere. Puede ser madrina o padrino, puede ser benefactor, puede ser gran benefactor, puede ser patrocinador. Y usted simplemente presiona el botón unirse y coloca sus datos para que podamos cada mes recibir su apoyo económico y seguir evangelizando. Y de esa forma usted ya podrá colocar los emojis, los stickers, tendrá acceso a contenido exclusivo para miembros y muchísimos más beneficios. Continuamos con la segunda parte de nuestro programa Salve María, conocer a los del Evangelio. Y bueno, como ustedes vieron ahí en la publicidad, pueden hacerse miembros de nuestro canal, apoyar a que esta evangelización siga creciendo, dando una pequeña donación mensual en la que ustedes mismos van a ser como uno más de nosotros, un evangelizador más. Así que a los que puedan hacerlo, muchísimas gracias. Estamos hablando el día de hoy con el hermano Juan Andrés sobre los milagros de San Charbel Macluf. Ya hemos contado varios y quería entrar directamente, si me permite usted, hermano Juan Andrés, con uno de los milagros más impresionantes documentados que tenemos al respecto de San Charbel, que es el milagro de Nohat el Chami. Repetimos nuestro pedido de disculpas por nuestra pronunciación pésima del árabe, pero este hecho se dio en el Líbano también en el año 1993. Esta señora Nohat el Chami, una mujer católica, muy humilde, una casa muy sencilla, madre de 12 hijos, era una mujer pues de mucha oración, de mucho sacrificio, muy devota de San Charbel, y ella a las tantas sufre una enfermedad que era como una especie también de ABC, hemiplegia progresiva es el nombre exacto, que la persona como que se va quedando paralizada de la mitad del cuerpo, ¿no? Y creo que hasta la voz, la pobre también, señora. sí, una parálisis terrible, con muchos dolores en el cuello, en una parte de medio cuerpo, ¿no?
Y ella pues estaba haciendo su tratamiento, pero los médicos ya estaban prácticamente desahuciándola, diciendo, mire, su tratamiento no va adelante, usted no mejora, así que bueno, aproveche sus últimos meses, días, no sé, lo que Dios quiera, con su familia, sus hijos, su esposo, disfrute, ¿no? En el fondo le estaban diciendo que se iba a morir en cualquier momento. Y ella, pues claro, viendo la situación de su familia, 12 hijos, imagínense, una madre con 12 hijos que le dicen que se va a morir en cualquier momento, la prueba tremenda por la que pasa. Y ella le pidió a San Charbel que la curara, que le hiciera un milagro y que la curara. Y esto ocurrió un día 22 de enero de 1993. Ella, en la noche de ese día, se fue a dormir, antes rezándole a San Charbel, ¿no? Cuenta ella que su respiración era pesada, costaba la respiración, que sus extremidades le dolían, no le respondían algunas, que estaba como entrando en una cierta tristeza ya, una especie de no diría desespero porque el desespero es pecado, pero como una especie de tristeza por la situación en la que estaba viviendo. Y ella decía, no, la medicina humana pues ya no puede nada, solo esto es papel para San Charbel. San Charbel es el único que me puede ayudar. Entonces ella, medio pensando en esas cosas, medio rezando, se quedó dormida. Y cuenta que a eso de las 2 de la mañana, ¿no? Ella se despierta y siente algo impresionante, que entran 2 hombres a su cuarto. Ella ve a uno de ellos clarísimamente, lo vio perfectamente, vestido con un hábito negro largo, una cara resplandeciente, una barba, y era un monje, ¿no? Y este monje se le acerca, ¿no? Y le dice con mucha dulzura y a la vez con mucha autoridad, no tengas miedo, yo he venido para operarte. Le dije, ¿cómo así? He venido para operarte, sí. Y ella, claro, ella intenta hablar, no consigue, ¿no? El monje le coloca la mano sobre el cuello y le dice, yo soy San Charbel y yo te voy a operar. Y ella dice que en ese instante comenzó a sentir un dolor intenso, ¿no? En todo su cuerpo y como si fuese una especie de cirugía que le estuviesen haciendo, pero ella no se moría. Y a las tantas se empieza a sentir mucho mejor. El monje se retira, toda la cosa. Se despierta ella, consigue caminar sin problema hasta el baño y en el espejo se revisa y ve que tiene dos cicatrices. Incluso hay fotografías, vamos a ver si las ponemos. 2 cicatrices. Ella ve 2 heridas abiertas que a lo largo de los días se fueron cicatrizando y se quedó esa cicatriz para ella de por vida para manifestar ese milagro que había recibido de San Charbel. Eran cicatrices de 12 centímetros cada una, en cada lado del cuello. Y claro, ella cuando se dio cuenta de lo que había pasado, despierta a su esposo no entiende nada de lo que está pasando, él era el que pensaba que estaba en un sueño, porque su esposa, que a duras penas se movía, a duras penas hablaba, lo despierta contentísima, alegrísima, contándole lo que había pasado, que San Charbel había venido en la noche a operarla y que la había operado y la había curado. Ellos fueron nuevamente a los médicos, ¿no? A hacerse los exámenes correspondientes y los médicos comprobaron de que milagrosamente su enfermedad había sido curada, había sido operada, un tumor, alguna cosa que le causaba ahí ese problema. San Charbel pues se había encargado de curarla. Y ella, en agradecimiento, todos los 22 de cada mes iba hasta el monasterio de Anaya a hacer una acción de gracias a San Charbel y a rezarle. Ese es el milagro más impresionante. De hecho, yo nunca he escuchado a un santo operando así, o sea... Hay otro. Que dentro de poco vamos a hacer la historia. Pero no lo diga, que sea sorpresa así. O lo decimos. No, vamos a decirlo. Es un... Espérese, que la gente ponga en comentarios si lo dice o no lo dice así. No, pero es un santo que también tenemos que hacer un programa sobre él, que ya estamos preparándolo, que en realidad va a ser canonizado ahorita en octubre por su santidad el Papa León XIV, que es José Gregorio Hernández, que es el primer santo venezolano. Wow. Así que también él era médico y él operaba en las noches también a sus devotos que no tenían condiciones económicas para un tratamiento. Qué impresionante. Sí, así que bueno, esperen el programa porque va a estar muy interesante. Bueno, hermano Juan Andrés, ¿algún otro milagro que nos quiera compartir? Yo tengo uno bien interesante de un hombre que se llamaba Iskandar Obeid. Ya, no sé, a mí me gusta como imaginarme a la persona. Entonces, este fue en 1937. No hay foto de él, creo, no vi por lo menos. Pero me lo imagino un hombre fuerte,
Su nombre, Iskander, quiere decir, es el Alejandro en árabe. Ujú. Y recuerde que es por Alejandro Magno que ponían ese nombre, o sea, aparte de su profesión, herrero. Entonces Sí, yo me lo es imagino verdad. un tipo así grande, fuerte, martillando. Y este pobre Iskander, cierta vez, trabajando en su herrería, una partícula de metal le destrozó el ojo. Usted imagínese lo que es doler eso, hermano Sebastián. Sí. Fue a los médicos, tal. Ellos decían que lo ideal era quitarle el ojo. Extirparle el ojo. Ajá, exactamente. Y con eso ya resuelto todo. Pero él no quería. No quería eso. No quería perder su ojo. Él hacía todo lo posible para mantenerlo. Entonces él se negó y comenzó a rezarle a San Charbel que por favor lo ayudara. Aquí viene algo muy importante que a mí me da la impresión que todos los milagros o se originan por eso o llevan a eso, Ujú. pero que está unido a los milagros y que es la confesión, ¿no? Sí. Él va al monasterio, se confiesa, asiste a la misa y reza junto a la tumba de San Charbel. Claro, seguramente, como en otros casos, habrá agarrado un poco del aceite. Imagino, tal. Pero es importante recalcar Sí, eso. la que confesión. la confesión, la comunión y pues la oración, ¿no? Sí. Llevar a la oración. En algunos casos la conversión, el milagro sucede justamente para llevar a la persona a. Ajá. Pero en este caso, pues fue fruto de, por así decirlo, digamos. Entonces, muy, muy importante. A la mañana siguiente, cuando pues ella se fue a dormir y tal, se despertó sano. O sea, fue al médico y los médicos dicen que su ojo se había regenerado y que ya no tenía ningún problema. ¿Pero qué fue lo que pasó? Él Porque- rezó y a la mañana siguiente el dolor paró. Porque yo me acuerdo de ese caso, si usted me permite agregarle Dele, algo, dele. que él también fue visitado por San Charbel y que San Charbel le echó un polvito. En serio, eso sí, Sí. no lo encontré, pero debe ser. Que San Charbel le echó un polvito en el ojo y que él a las tantas empezó a sentir que el ojo se le quemaba y cuando se despertó, ahí es que Ajá. pasó eso, que ya estaba completamente curado. Pero también tuvo una especie Qué de impresionante. visión y era un polvito que San Charbel, pues no sé, a saber de dónde había agarrado y le había puesto. Qué Iskander, bárbaro. sí. Que fue uno de los milagros Sí. que fueron utilizados para su canonización, ¿no? Fue uno de los milagros más conocidos de San Charbel. Imagínese, o sea, regenerar completamente Sí, un ojo. exacto. O sea- Impresionante. Bueno, aquí tengo otro milagro que es de Sor María Abel Camari. Uy, ese dicen que es buenísimo. Es un milagro muy impresionante, ella era una religiosa de las Hermanas del Sagrado Corazón, ¿no? Era libanesa también, sí, con el nombre también ya, ¿no? Y durante 14 años seguidos esta mujer empezó a tener unos dolores, unos malestares imposibles de soportar. Era una cosa súper dolorosa, ella muy resignada también, ofreciendo sus sufrimientos, sus sacrificios, sus dolores. Con mucho amor, con mucha santidad, podemos decirlo así. Pero llegó un momento en que ya no aguantaba más. Era como una especie de dolor en todo el cuerpo que la iban como que haciendo encorvarse y con joroba, y cada paso que daba era un dolor espantoso. Y claro, cuando ella también estaba prácticamente pues desahuciada, ¿no? Que no había solución para lo que estaba sufriendo ella, que iba a ser una cuestión completamente degenerativa y que iba a terminar con la muerte. Ella también muy devota de San Charbel, conocedora de los milagros que San Charbel hacía a sus devotos. Ella quiso hacer un último esfuerzo y pidió para que la llevaran a la tumba de San Charbel, al monasterio de Anaya. Y la llevan con todo lo que implicaba eso, el dolor, el sufrimiento, y como les digo, y con bastón, y cada paso que daba acercándose a la tumba era cada vez más doloroso. Y ella veía cómo los peregrinos iban con fe y tocaban la tumba y se escuchaban campanas, se escuchaban cantos al fondo de los monjes. Y ella, envuelta en esa especie de atmósfera así sobrenatural, llega delante de la tumba de San Charbel, ella de pie, que estar de pie le dolía, y ella hace un esfuerzo sobrehumano y ella se arrodilla en la tumba de San Charbel, ¿no? Pone la cabeza así y ve que está brotando de la tumba ese aceite bendito, ¿no? Qué bárbaro. Ella agarra el aceite y empieza a echarse en la cabeza, en la cara, en los brazos, en el estómago, en todos los lugares donde más le dolía. Comienza a ponerse, a frotarse este aceite, ¿no? Y a las tantas,
Cuando está así haciendo eso, termina de frotarse, sigue arrasando delante de la tumba y empieza a sentir una especie de ella dice que es como una especie de calambre en todo el cuerpo. Como un choque eléctrico. Como un choque eléctrico. Y a las tantas, ella que le costaba estar de pie y que estaba casi que tirada la pobre delante de la tumba de San Charbel sin poder hacer nada más, se levanta como si no tuviese nada, como si fuera una jovencita y empieza a gritar: estoy curada, San Charbel me curó, estoy curada, San Charbel me curó. Pero unos gritos, imagínense, gritos árabes, llenos de entusiasmo y llenos de expansividad. Claro, todo el mundo, una escena lindísima. Claro, todo el mundo empezó ahí a dar gloria a Dios y a cantar y no sé qué. Llegaron los padres del monasterio a certificar el milagro. Fue mandado un médico y evidentemente pues los médicos también fueron testimonios de este milagro, y es un milagro que también sirvió para su proceso de canonización. Gracias a esta hermana, vamos a repetir el nombre acá para que no se nos olvide: Sor María Abel Camari. Bueno, vamos Juan Andrés, ¿tiene otro? Sí, yo tengo uno. Usted habló de un santo venezolano, pues yo voy a hablar de un milagro que ocurrió con un venezolano. Ajá. Él se llama Hana Jabur. Venezolano. De origen árabe, seguramente. Sí. Hana Jabur. Hana Jabur. Era un joven de 17 años. Imagínense un joven pues normal, tal y todo. Y un día ve unas manchas raras en su pierna y decide ir al médico. Sí. Y el médico le dice: mire, vaya donde un especialista, que es muy probable que usted tenga cáncer en la sangre. ¡Wow! ¡Qué fuerte! O sea, imagínese la vida del pobre chico, como 17 años. 17 años, unas manchas, va y pum. Va donde el especialista, no se hace esperar. El especialista le hace un montón de exámenes. Efectivamente, cáncer en la sangre, unos meses de vida porque está fuertísimo. El pobre chico, pues, no sabía qué hacer. La familia, gracias a Dios, pues muy católica, todo. Y cierta vez llega, tenía 20 días hospitalizado cuando llega un tío a visitarlo y el tío le regala una estampita de San Charbel. Él en cuidados intensivos. Sí, una cosa ya completamente ya casi que al borde de la muerte, ¿no? Exactamente. Sí. Y esa estampita era traída del monasterio de Anaya, de San Pedro y San Pablo en Anaya, y tocado pues ahí en la tumba de San Charbel y todo. O sea, imagínense, no era una estampita cualquiera, ¿no? Sí. Y él la pone bajo su almohada. Ajá. Bajo su almohada, rezaba todos los días. Su madre le había dado un rosario, él rezaba el rosario todos los días y siempre pedía la intercesión de San Charbel. Hasta que cierta noche su padre se quedó a dormir con él. Es muy normal que los papás hagan eso cuando acompañar, se van turnando, papá, mamá. Es algo natural que pasa cuando pues tenemos algún enfermo en la comunidad, en la casa, ¿no? La cuestión es de que a medianoche se despierta el chico y le dice: papá, tengo algo frío en la espalda. Algo frío en la espalda, ¿qué será? O sea, ya tenía 20 días, no había pasado nunca eso, y de pronto él sentía algo frío. El papá le levanta la camisa como para ver qué era y ve la estampa con sangre. La estampa que le había regalado. Exactamente. De San Charbel. Que la tenía abajo de la almohada. Abajo de la almohada. Y la tenía ahora en la espalda con sangre. Uh-huh. El papá primero se asusta porque piensa que quizás fuese alguna herida, pero lo revisa el chico y no tiene ninguna herida, ningún moretón, nada. La estampa tiene esa sangre, pero no el chico. Y una cosa muy interesante, él no llama a los médicos, a la enfermera, él llama a un sacerdote. Y el sacerdote llega, mira lo que pasó y le dice: todavía no le cuentes a nadie. Llama a los médicos y pídeles que lo examinen nuevamente a ver si tienen la enfermedad. Me parece un sabio consejo, pues, como para no crear así, ¿no? Sí. Dicho y hecho, le hacen nuevamente los exámenes, el chico estaba completamente curado. Impresionante. Y justo es interesante el simbolismo de que sea sangre, porque justamente el cáncer que él tenía era cáncer en la sangre. Y se conserva la estampita manchada con sangre. ¿Usted vio fotografías? Vi. Existen las fotografías. Impresionante. Realmente impresiona.
Impresionantemente, impresionante. Sí, no, impresionante, sí. No, de verdad, es que es una palabra que repetimos mucho, mucha gente se queja, pero es que de verdad. Es que sí, realmente. Fantástico. Sí, sí. Bueno, hermano Juan Andrés, yo creo que vamos con el último, ¿le parece? Me parece. ¿O tiene sí. alguno más? No, yo. ¿Alguna experiencia personal, alguna cosa así? No, ya quisiera. De ya verdad, quisiera, bueno, yo creo que no. En fin. Usted sí tiene, por favor, hermano Sebastián. No, porque, o sea, no, por favor. Gracias a Dios todavía. Somos pues, una gran familia de sí. más de 1 millón de suscriptores, pero. Bueno, en algún momento les contaré alguno. No, pero este último es muy interesante, es de un hombre que se llama Elías. Es pintoresco el caso. Elías, un muchacho que fue creciendo y, en fin, entró pues quizá por algunos malos pasos en la vida y era un fumador empedernido. Cuenta él que fumó 30 años seguidos, cajetillas y cajetillas de cigarrillo, una chimenea completa. Y a las tantas empezó a tener problemas, a toser mucho, se sentía mal, dejó de fumar y un día le dio por ir a chequearse los pulmones a ver cómo estaba, ¿no? Dicho y hecho, se hizo el examen y cuando salieron los resultados tenía una gran mancha negra en los pulmones y le detectaron que tenía un cáncer en los pulmones. Siguió haciéndose otros exámenes, también en otro TAC le salió que tenía un cáncer en el cerebro. Entonces tenía cáncer en el pulmón y cáncer en el cerebro y los médicos le recomendaron que comenzara cuanto antes una sesión de quimioterapias. Y él era muy devoto de San Charbel, ¿no? Y él dijo, bueno, yo antes de cada sesión de quimioterapia voy a ir a la tumba de San Charbel, voy a poner mi cabeza ahí, voy a rezar y voy a pedir que él me cure. Hizo eso durante todo el proceso, ¿no? Y a las tantas, después de un periodo largo que había terminado ya las quimioterapias, le vuelven a hacer exámenes y no se había curado. Había mejorado levemente, un 70, 80%, pero mantenía todavía el cáncer. Y los médicos le dijeron, mire, es importante, él se había hecho 20 sesiones de quimioterapia. Es importante que usted comience con un tratamiento más fuerte, más complicado, más duro para usted y no es seguro de que se cure, pero yo le recomiendo que comience cuanto antes este tratamiento, le dice el médico a este Elías. Y Elías se queda pensando y dice, no, déjeme pensarlo un poco y le voy a dar una respuesta. Estoy en la duda. Salió del médico y fue nuevamente a la tumba de San Charbel, le rezó y le pidió que le ayudara, que le diera una señal si era para hacer o no la quimioterapia, la nueva sesión de quimioterapia, que le diese una señal clarísima, que él necesitaba saberlo, que él no estaba seguro. Y ahí vuelve a su casa, está con su esposa, cenan en la noche, se van a dormir, al día siguiente se levantan, su esposa prepara el desayuno, hace el café, y cuando están terminando de tomar el café, la esposa se toma el último sorbo del café y cuando ve la taza, ve la imagen de San Charbel. ¿Ha visto cuando queda en el fondo de la taza un poquito de café y como que pegado? Había quedado pegada el café, los restos del café habían formado la cara de San Charbel. Qué impresionante. Y ella le dijo, Elías, mira lo que salió acá. Y Elías, hay foto de eso. Vamos a ver si la ponemos también. Se ve la cara debajo en el fondo de la taza, la foto de San Charbel, la imagen de San Charbel. Y ahí Elías entendió que San Charbel había atendido su oración y que él se iba a encargar de curarlo completamente. Dicho y hecho, pidió que le hicieran nuevamente los exámenes, quedó completamente curado, no, desapareció el cáncer en el pulmón, desapareció el cáncer en el cerebro. Los exámenes fueron mandados a varios médicos famosos en el mundo, especialmente a un médico en Australia, famoso también, oncólogo, y él certificó de que era inexplicable una curación repentina de un momento para otro, sin una intervención de algo sobrenatural. Y ahí fue también atribuido ese milagro a San Charbel. Sí, impresionante, muy bonito. Y bueno, ahora, hermano Sebastián, yo no sé si es, o sea, son más de 30,000 milagros. Sí. No sé si es de los pocos que nosotros pudimos recolectar o no, pero mucha cura de cáncer, ¿no? Mucha cura de cáncer, sí. San Charbel, no sé si, pues, quién es uno, pero casi que podríamos decir patrono. Sí, hay dos patronos ya oficiales del cáncer. Sí, el principal es San Pellegrino, que es un santo italiano que, por cierto, la familia del Padre Pío le tenía mucha devoción. A ver si algún día podemos hacer algo sobre San Pellegrino, muy interesante. Pero San Charbel, digamos, por lo general, casi que todos los milagros que se cuentan, como usted bien dice, son curaciones.
Curaciones. No solo de cáncer, de no, otras hay cosas. otras, de pero cago. digo, pero es impresionante cómo, pues, o sea, contamos que usted contó 4, yo 3 y la mitad son... De cáncer, sí, curaciones de cáncer. Así que bueno, es un incentivo para que los que tienen esa enfermedad, que es algo durísimo, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de vivirlo cerca, eso del cáncer, es algo tremendo. Y bueno, es una gran ayuda celestial que tenemos, tener un intercesor como San Charbel en nuestras vidas, ¿no? De que interceda por nuestros familiares que tienen esa enfermedad, o si uno está pasando por esa enfermedad también, que interceda por él. Y no dejar de invocar su intercesión, ¿no? Todos sabemos que los milagros los concede Dios, los hace Dios, pero esos intercesores que Él tanto gusta son fundamentales para alcanzar. Es que a Dios esas le gracias. encanta la mediación, ¿no? La mediación, y exactamente. Él gusta de eso. Y si le parece, hermano Juan Andrés, para terminar, vamos a hacer una oración pidiendo a San Charbel, miren, una petición urgente y difícil. Me parece excelente. Con eso terminamos el programa, agradeciendo a todos los que nos acompañaron, y vamos a rezarla con mucha devoción, y pongan en este momento, piensen en esa persona que está necesitando la intervención de San Charbel, su ayuda, que consiga un milagro, o ustedes mismos que están pasando por alguna dificultad, la que sea. Encomendémonos a San Charbel para que Él resuelva y saque adelante esta dificultad que, como dice aquí, es urgente y muy difícil. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendito San Charbel, santo de todos y para todos, mártir de la vida religiosa, entregado a servir a Dios y a la Virgen. Glorioso santo que colmas a los hombres con tus bendiciones y no dejas de darnos tu auxilio cuando nos ves en apuros. Tú que fuiste un alma elegida, que sentiste la llamada del Señor y llevaste una vida ejemplar de monje y ermitaño entregado a la oración, al ayuno y a la penitencia, acude a nuestra llamada y danos tu ayuda en la necesidad. Adorador de Jesucristo en la Sagrada Eucaristía y por siempre devoto de María Santísima, tú que alimentaste tu corazón y el de los demás con las santas palabras y fuiste ejemplo de humildad, fe y paciencia, de piedad y sacrificio, tanto para tus compañeros como para los hombres, ayúdame a ser digno de las gracias de Dios y merecer así tu santa asistencia y protección. Glorioso San Charbel, dador generoso, siempre deseando servir al Señor y al prójimo, que nunca dejaste de asistir a los pobres y enfermos y a los más necesitados, que sabiendo de tus milagros acudían a ti en busca de consejo, consuelo, alivio y socorro. Hoy con toda mi fe acudo a ti en mi desesperación y angustia. Quiero pedirte, rogarte con el corazón en la mano, que me prestes tu siempre milagrosa ayuda. San Charbel, tú que nos das apoyo y comprensión, atiéndeme. Tú que eres el patrón de los que sufren en alma y cuerpo y das rápida solución por imposible que sea el problema. Intercede por mí y presenta mis peticiones ante el Señor. Consigue que se obre un milagro en mi vida para remediar esta difícil y urgente situación que es la causa de mis desvelos e intranquilidades. En este momento, cada uno pone su intención. San Charbel humilde, anacoreta, amigo de todos, hombre justo, bueno y caritativo, que abogas por nosotros. No dejes de rogar por los que llegamos hasta ti esperanzados. Tú que eres poderoso en los cielos y no decepcionas a nadie, tú que eres amigo fiel del Señor y eres siempre por Él escuchado. Alcánzanos, te ruego, de su infinita misericordia y bondad, lo que con sencillez y humildad hemos solicitado. Danos confianza y haz que siguiendo tu virtuoso ejemplo, nos unamos cada vez más a Jesucristo, al que tú tanto amaste y admiraste, para que viviendo en el cumplimiento de sus mandamientos, de sus enseñanzas y de su evangelio, consigamos la santidad de cuerpo y alma, y junto a ti proclamemos sus maravillas y le alabemos y glorifiquemos por siempre. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo programa. Salve María. Salve María.